¿Cómo están? Bueno, la navegación del campus del día de hoy tiene como propósito despejar todas aquellas dudas e inquietudes que tengan actualmente en su proceso formativo. Así que en orden de llegada le doy paso a Freddy. Freddy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Freddy, ¿estás por ahí? Freddy, bueno, mientras Freddy contesta, le doy paso a Henry. Henry, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora. Bien, sí, señora. Bueno, tú me habías comentado de las inconsistencias con respecto a tu calificación, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok, Sí, bueno. verdad. Entonces, vamos a explicar muy a grosso modo cómo funciona la dinámica de participación en los foros, que es algo que considero ustedes aún no tienen muy claro. Entonces, para eso ustedes ingresan en su campus virtual normalmente a sus cursos. Yo voy a hacer por el ejemplo con uno de mis cursos matriculados y qué van a realizar. Cuando ustedes ingresan a la actividad, la fase uno no vamos a profundizar porque la fase uno fue la fase que acabaron de entregar, que ya muchos de ustedes recibieron calificación. Vamos a la fase 2. Entonces, en la fase 2, cuando ustedes tienen que entregar alguna actividad, em, un documento en específico, va a aparecer la siguiente estructura: la guía, los contenidos y referentes bibliográficos, el foro de discusión y el espacio donde cargar esa actividad. Hay algunos cursos, sobre todo los autodirigidos, en donde a ustedes les aparece solamente presentar cuestionarios. Ojo, no es que presenten el cuestionario sin haber leído el material. Cuando les presentan el cuestionario, ¿cómo aparece? Aparece guía de aprendizaje o recursos de apoyo, el contenido bibliográfico, aparece recursos adicionales y aparece el espacio donde presentar su cuestionario. Ustedes deben identificar cómo se constituye la actividad. Si es un cuestionario, presentan el cuestionario, y si es una actividad entregable, pues lo ajustan según lo que dice primeramente la guía de aprendizaje. En mi caso, para la fase 2, yo tengo que entregar una actividad. Entonces, ¿qué debo hacer? Abrir la guía de aprendizaje y leer detenidamente toda la información que allí se contiene. ¿Por qué? Porque esta guía es lo que me va a indicar a mí qué hacer y los pasos a seguir. Mire, paso 1, ingrese al foro del trabajo colaborativo y lee las instrucciones de participación. Paso 2, hacer lectura del material bibliográfico. ¿Cuál es el material bibliográfico? El que aparece aquí y el que aparece en esta sección. Mire, nuevamente abro para no tener que cerrar la pestaña. Este es el material bibliográfico, contenidos y referentes bibliográficos de la fase en la que ustedes deben realizar la actividad. Debo yo leer todo esto según lo que me dice la guía para poder realizar mi actividad. Paso 3. En mi caso, este es mi caso, mi curso. Ustedes van a identificar qué les dice las actividades en sus respectivos cursos. Haga un cuadro comparativo y haga un mapa mental.
¿Listo? Esto hasta aquí es individual. Ojo, en mi caso, simplemente estoy tomando esto de referencia o de ejemplo para que ustedes tengan conocimiento. Ahora bien, a partir del paso 5 me dice que la actividad es de manera colaborativa. Es decir, que yo debo empezar a construir una actividad junto con mis compañeros. ¿Listo? Para ello tengo en cuenta lo siguiente. Algunas preguntas orientadoras y aquí me es necesario identificar no solo lo que me está pidiendo la actividad, sino también cómo yo hago mi participación en el foro, porque no es solo que yo construya mi actividad y la presente, sino que todos los avances que yo vaya presentando, donde los debo evidenciar en el foro de discusión. ¿Por qué? Porque eso también es calificativo. ¿Y cómo sé qué es lo que me van a calificar? Pues claramente vamos aquí, aparte de la guía, de mirar qué es lo que me están pidiendo. Aquí en la sección donde ustedes suben su trabajo, recuerden que esto ya lo habíamos explicado, aparece un documento que se llama rúbrica de evaluación. Este documento me va a decir a mí qué me van a evaluar y la forma en la cual me van a evaluar. Entonces, aquí, por ejemplo, me van a evaluar mis aportes individuales. Registra una breve presentación donde indica sus datos personales de contacto, intereses que le motivaron a estudiar el programa. ¿Dónde? En el foro de discusión. Esto no lo hace en un documento o en otro sitio, en el foro de discusión. Cuadro y mapa comparativo. ¿Cuál es el criterio del nivel alto? Establece comparaciones significativas entre ambas regiones, bueno, etcétera. Y aquí, marco lógico. Socialización. El video demuestra dominio conceptual y temático y argumenta con seguridad. Citación y referencias bibliográficas. Yo no puedo construir una actividad sin el marco de las normas APA. Ojo, referenciar no es, por ejemplo, que a mí me estén pidiendo el concepto de agua en la actividad de agronomía. Es un ejemplo, ¿no? Entonces yo no puedo decir el agua es una sustancia cuya molécula tiene dos átomos de hidrógeno y entonces yo ya tomo esto como mío, lo copio aquí en mi actividad y cuál es la referencia, copio y pego el enlace al final del trabajo. No, así no funciona. Quiere decir que, por ejemplo, si a mí me están preguntando al término del agua, si yo utilizo esta información, la debo citar porque esta información no es mía. ¿Cierto? Lo mismo, debo citar en normas APA esta página que yo estoy consultando acá. ¿Cuáles son las famosas referencias estilo norma APA? Ustedes las tienen clarísimas en su fase y mire, son estas. Contenidos y referentes bibliográficos. Si ustedes no consultan otro material aparte del que les dan para la fase, simplemente pueden copiar y pegar estas referencias en su trabajo. Si ustedes ponen una cita textual, por ejemplo, introducción a la psicología comunitaria, en mi caso, yo no puedo decir, se entiende la psicología comunitaria como la rama del conocimiento en donde se estudia el comportamiento de la sociedad y la interacción de los individuos con el ambiente como si fuera una frase mía. Si yo esa frase la saqué de la introducción a la psicología comunitaria, debo citar el autor y el año en conjunto con la página de donde saqué esa referencia. Entonces, no es que yo copie y pegue textual algo a mi documento y yo lo asuma como mío porque no estoy citando ni estoy referenciando y eso ya constituye una práctica de plagio. Recuerden que el plagio es tomar ideas de otras personas y asumirlas como mías propias. Entonces, el plagio no solo es un delito castigado y comprobado, sino también constituye una falta en el reglamento institucional, en el reglamento estudiantil. Para que eso no suceda, ustedes no se compliquen. Tomen las referencias generales de acá.
Si toman un concepto en específico, citen el autor, citen el año y citen la página de este libro o del contenido que le propongan, entre paréntesis. No es muy complejo. Más adelante vamos a empezar a desenvolvernos mucho mejor y sustituyan o pongan con sus palabras ese concepto, ¿sí? Si, por ejemplo, al Damaris le solicitan cuál es el concepto de la psicología comunitaria. Listo. La psicología comunitaria se conoce como la ciencia social del comportamiento, del estudio del comportamiento de los individuos en la sociedad y la interacción del sujeto con su entorno y con el ambiente. Montero, M 2004, página 58, entre paréntesis, un ejemplo. Esto quiere decir que la psicología comunitaria consiste en la evaluación de la persona o del individuo y su comportamiento en un ambiente social. ¿Listo? Eso, yo saco la información de ese parrafito y constituyo también mi propia versión, es decir, yo que aprendí de esa cita textual en mi documento. ¿Listo? Así sucesivamente, no es que ustedes copien y peguen tal cual sin citar o que esto ya yo la defina como si fuera un requisito que cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar solo con la cita de que es introducción a la psicología comunitaria, ya la cité y para mí eso ya es la psicología comunitaria. Yo, como estudiante, debo dar mi definición para complementar ese concepto y para que evidencie que estoy aprendiendo de esa información. ¿Listo? Así funcionan la citación y la referenciación. Ojo, estos son pasos básicos. Más adelante, claramente, ustedes van a poder eh, profundizar con mucho más detalle las normas APA, ¿sí? Pero ¿en qué hace énfasis las normas APA? Citación, referenciación. Mucho cuidado con estos dos aspectos, por favor. Recuerden, no estamos en el colegio de que yo copio y pego la investigación en mi documento y la subo como mía, sin citar, sin aprender, sin evidenciar que yo apropié el conocimiento. Yo debo hacer un ejercicio riguroso según lo que me pide la guía de aprendizaje. Esta guía también es muy específica al decir que yo debo publicar mis avances en el foro de discusión. Yo los avances no los puedo presentar ni por Teams ni por el correo interno del curso, al no ser que sea pues un avance individual y que yo no quiero que mis compañeros se enteren eh, cuál es el avance que yo estoy construyendo con mi actividad, ¿cierto? Pero si a mí la guía me dice participe en el foro y genere debate con sus compañeros, no importa que el compañero no responda, yo debo evidenciar mi participación en el foro. ¿Dónde queda el foro de discusión? Ahí mismo. Todas las fases están compuestas de la misma estructura. Miren, la guía, los contenidos y referentes bibliográficos, el foro de discusión. Esto ya lo habíamos explicado antes y volvemos a retomarlo. Entonces, el foro de discusión, ingresamos aquí y ¿qué nos dice? Apreciado, a continuación encuentra las orientaciones generales para llevar la interacción en el foro. En mi caso, me piden de evidencia de aprendizaje, cuadro comparativo, mapa mental, marco lógico y un video. ¿Qué tipo de entrega es? Colaborativa. ¿Cómo participar en el foro? Miren, ustedes aquí van debajo de debate, ingresan a este hipervínculo y aquí encuentran el mensaje introductorio de la docente o del docente, según corresponda. En mi caso, me dicen un saludo. Este espacio ha sido abierto para generar un proceso de trabajo colectivo, lo que implica aportes individuales y colaborativos. Ven que aquí ya me están diciendo usted debe participar, propiciando una construcción conjunta donde cada uno y cada una de ustedes y sus conocimientos y saberes
puedan generar aporte en su consolidación. Para ello, es relevante hacer una revisión pormenorizada de la guía de actividades donde se precisan cada uno de los puntos solicitados. Miren, aquí la docente me reitera, usted debe presentar sus avances conforme a la guía de actividades que es muy clara en lo que tiene que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y el paso 5 surge los faltantes. Paso 6. ¿Ven? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo que entregar? Adjuntar un documento que se denomine fase 2, hipótesis y alternativas de solución. El número de páginas del documento debe estar entre 6 páginas y 10 máximo. Incluir portada, cuadro comparativo, mapa mental, marco lógico y link del video. ¿Listo? Esto solamente es, en mi caso, cada guía, cada curso, cada fase es diferente. Entonces ustedes deben hacer ese proceso de revisión minucioso. ¿Por qué? Porque esta es mi actividad, no es la misma que tiene Jorge, no es la misma que tiene Freddy, no es la misma que tiene Henry, porque no estamos estudiando lo mismo y así sea que estudiemos lo mismo, no tenemos los mismos cursos matriculados. ¿Listo? ¿Cómo participo aquí en el foro? Yo identifico el primer mensaje y le doy en la opción responder. Aquí yo ya puedo construir mi mensaje y enviarlo, pero como quiero que se vea un poco mejor, le doy aquí en la opción avanzada. En la opción avanzada, yo ya puedo construir mi mensaje de mejor manera o con mucha más visualización. Entonces aquí digo, estimada tutora, cordial saludo. Y aquí corrijo mis errores ortográficos. Si yo tengo una pregunta, si yo tengo una inquietud, también la puedo referir al foro porque este es un espacio de debate, no de debate de pelear, no, debate en el que yo puedo dejar mis inquietudes, mis comentarios, comentarle a mi compañero, a mi compañera y sobre esos aportes generar conocimiento. Por eso la importancia de que ustedes participen en el foro. Construyen su mensaje normalito. Resulta que en el foro le dicen, adjunte su mapa, en la guía, perdón, en la guía le dicen, adjunte su mapa mental o adjunte el avance de su cuadro comparativo. Yo tengo dos opciones, o subirlo como un archivo, por ejemplo, aquí lo selecciono y ya ven que está cargado aquí, o por ejemplo, si es en formato imagen, selecciono aquí, adjunto una foto. Y aquí también. ¿Sí ven que aquí ya me aparece la imagen? ¿Cómo hago para enviarlo en el foro? Lo envío acá. Miren, si ven que aquí ya me aparece un mensaje y cada intervención que yo haga va a estar ahí. Obviamente, como es mi foro de un curso y es real, yo no puedo dejar este mensaje, ¿cierto? Yo tengo la opción de editarlo, de borrarlo, de dejarlo ahí o corregirlo durante los próximos 30 minutos después de haber publicado mi mensaje. Y a medida que cada quien, o sean ustedes, sean sus compañeros, van participando, se van reflejando todos esos mensajes aquí. Y este es el famoso foro de discusión. Esto es igualmente importante en sus calificaciones. Como les digo, no solo sirve para que ustedes les evalúen los avances de sus actividades, no solo que cumplan con un requerimiento específico de la guía, sino también para despejar dudas e inquietudes cuando su docente obviamente no le van a contestar de manera inmediata, pero si tiene la disponibilidad, a medida que van revisando, le van respondiendo todas sus preguntas e inquietudes aquí por este mismo medio. ¿Listo? Una vez ustedes presenten sus avances, ya tengan lista su actividad, reciban la retroalimentación del docente en el foro, donde pueden adjuntar su trabajo aquí. Fase 2. Agregar entrega.
Aquí suben su documento. Yo no lo voy a hacer porque, pues como saben, es mi curso. No, todavía no tengo ni un cuarto del trabajo hecho. Entonces, ¿cómo hacen para subir su archivo? Ya cuando lo tengan listo. Ojo, por favor, también antes de la fecha de cierre de actividades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que muy puntualmente el documento debe cargarse en esa fecha o si no, se cierra de manera automática. ¿Listo? Ya envío mi trabajo, le doy guardar cambios y aparece ahí mi trabajo guardado. Ojo, no olviden de guardar los cambios. ¿Por qué? Porque ustedes así carguen el documento y si no lo envían, es como si le dijeran al sistema, usted no envió absolutamente nada. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas, dudas e inquietudes hasta este momento? Sí, profesora. Dime. Pues mm, en mi caso puntual, profe, digamos, mi metodología, ¿cómo ha sido? Pues como le comentaba esta mañana, pues, soy estudiante de primer semestre y pues ya hace como unos 15 años que no estudiaba. Yo tengo un técnico en comercio exterior, pero pues decidí retomar ahorita. Y, y resulta, pues, yo lo que hago es leer las actividades, como su merced dice, cojo la guía, empiezo a leer el texto de un libro, en este caso, Fundamentos de Negocios Internacionales, lo leo y lo que hago es tomar apuntes, tomar nota de las cosas importantes, de las cosas específicas. Y lo que hago posteriormente pues es coger en el cuaderno y repasar, repasar todo lo que leí pues con las cosas importantes, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo hago como muy metódico. No sé si, digamos que en mi caso, ¿cómo sería yo para subir? Porque lo que tú decías, o sea, el tutor le pide a uno que en el foro evidencie el avance del tema. En este caso, pues como yo lo anoto todo en el cuaderno, no sé qué otra metodología podría tomar para hacerlo pues como más práctico Ujú. y, Tú lo que y puedes demostrando esa hacer, evidencia. ok, bueno, entonces primero remítete al producto que te están solicitando. Sí, o sea, tú la parte de la escritura y, bueno, de anotar los aspectos importantes del contenido me parece fabuloso, no solo porque yo también lo hago y así me funciona para aprender, sino también porque te da mucha más apropiación de la información, ¿cierto? Pero entonces remítete o ve alineando esa información que tú vas anotando con el producto que te están solicitando, porque ¿qué pasa con esos métodos cuando son muy propios? Nos empleamos todo el tiempo en leer, en sintetizar, en anotar y todo el tiempo se nos va a estar empleando, leyendo, anotando y no avanzando en la construcción de la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi orientación o mi recomendación? Define tiempos específicos antes de empezar a construir la actividad para leer el material y que tú te ciñas muy estrictamente a esos tiempos. Si tienes una hora y en una hora te propones leer al menos un artículo, vas avanzando. ¿Listo? Segundo, que a medida que tú vas leyendo un material o varios materiales del curso, vayas construyendo lo que te está diciendo la guía, que tiene que realizar un cuadro comparativo, un mapa mental, no sé, marco conceptual. Ve alineando esa información en el recurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con fundamentos de negocios internacionales, haga un cuadro comparativo o haga una línea de tiempo. Bueno, no sé cómo funciona porque no tengo conocimiento de los contenidos en sí del curso, pero entonces puede funcionar. Si te piden explique en el foro la definición de, ve construyendo la definición y la vas anotando o la vas publicando en el foro según lo que te pide la guía. Si es un mapa, si es una línea, si es la definición de un concepto, a medida que vas leyendo,
construye tu mensajito en el foro y lo vas poniendo. Porque si lo dejas acumular por tiempos específicos cada una de las tareas, no nos da la vida. No nos da. Entonces, mi recomendación es esa. Toma, a medida que vas leyendo, ve construyendo los puntos poco a poco. O si te funciona mejor, plantéate, hola, ¿cómo estás? Plantéate un tiempo específico para leer el material. ¿Por qué? Porque no solo tienes fundamentos, tienes muchos otros cursos matriculados y entonces a uno le deben alinear los tiempos. Entonces, dentro de tu rutina de estudio, especifica tiempos de lectura de material como primera base. Luego ya tengas la información escrita, se te facilita el aprendizaje de esa manera, entonces también establece los avances de la guía, que si la guía te dice cuadro comparativo, define, publica en el foro una imagen, construye una infografía, ve haciéndolo, ve construyéndolo y ve publicando poco a poquito a medida que vas recibiendo esa información y luego ya cuando tengas tu actividad, si quieres y si estás a tiempo, puedes solicitar la valoración de tu producto mediante el correo interno del curso a tu docente para que te diga estoy bien, estoy mal, si va así, que tengo que corregir o lo puedes hacer en el foro de discusión. Pero ¿qué pasa con el foro de discusión? Que lamentablemente pues las prácticas estudiantiles no son homogéneas, ¿cierto? Y a algún estudiante le parecerá fácil tomar los aportes del otro y tomarlos como míos. Entonces, para evitar esas situaciones, yo lo que más recomiendo es que ustedes presenten sus avances normalito en el foro. Cuando ya tengan su actividad específica, todo su producto y están en un tiempo prudente, manden el producto o el trabajo, como le quieran llamar, a su docente, ya sea por correo interno, por el correo institucional, soliciten esa verificación para que cumplan los requerimientos y luego sí, en el tiempo prudente lo cargan al sistema para recibir la calificación. Eso con las actividades que ustedes tienen que construir. También, por ejemplo, pasa con los cuestionarios. Entonces ahí ustedes pueden aplicar las técnicas que hemos venido compartiendo, ya sean los talleres a manera sincrónica y en las grabaciones si no han tenido la oportunidad de participar. Y es que planificación del tiempo, organización y ejecución de hábitos de estudio tiempos específicos. A cada quien tiene una manera, tiene una forma, tiene distintos ritmos de vida, estilos de aprendizaje. Entonces, cada quien en su vida, en su rutina, en sus tiempos, planifique muy bien cuáles son esos tiempos de lectura, cuáles son las actividades importantes, qué actividades se vencen antes, cuáles actividades tienen un tiempo un poco más prolongado para presentarlas y sobre eso ustedes van realizando su planificación y van creando una rutina, un hábito de estudio que les permita ir construyendo su actividad, avanzando y también obteniendo esas retroalimentaciones o ese feedback del docente para que ustedes puedan pulir sus actividades. ¿Cierto? Y no existan sorpresas con respecto, por ejemplo, que si yo lo presenté, pero al momento de recibir la calificación, no pudimos obtener los puntos que queríamos. ¿Listo? Normas APA. Tip, ya se los di. Cojan las referencias bibliográficas de la fase, ojo, de la fase, no del curso, de la fase, las copian y las pegan en su documento, que si tienen una cita textual, ojo, la cita textual es tal cual lo que dice la página y yo lo pongo en mi documento, que si tienen una cita textual o literal, al menos referencien de quién es esa frase. Y no solo se queden con esa frase, sino que también ustedes puedan decir, mire, a mí me da a entender que el autor tal quiere decir con esto que el agua es un líquido fluido. Por ejemplo, si me están hablando del agua, si me están hablando de la psicología comunitaria, ¿qué información de esa cita textual yo estoy obteniendo o que yo estoy aprendiendo de esa información? Porque eso también
pues no solo se parafrasea y eso también es una forma de citación, sino también evidencia que yo estoy construyendo un aprendizaje en base a lo que me están solicitando, que es lo ideal en las guías de aprendizaje. O también, por ejemplo, es mucho más fácil llegar y decir, presento el cuestionario y se lo paso por inteligencia artificial y ya, pero entonces, ¿qué honestidad, qué aprendizaje estoy obteniendo yo con eso? Nada. Primero ustedes tómense en el tiempo de leer el material, de consultarlo, de anotar si les funciona o según el estilo de aprendizaje que tengan, para que sepan ustedes qué les están preguntando, para que sepan ustedes qué estoy aprendiendo de esto y esto cómo me sirve a mí para mi formación, porque a veces pasa que por falta de tiempo, porque no me organicé, porque tuve muchas cosas que hacer, dejo todo para último momento y miro a ver cómo salto matones, perdónenme la expresión, pero entonces así puedo cumplir y hacer y deshacer y mientras tenga todo bien ya lo estoy realizando y no, resulta que el proceso de aprendizaje con la UNAD también es un proceso muy honesto, muy continuo y muy abierto a eso, a tener oportunidades de mejora, pero que ustedes sean sinceros con su propio aprendizaje. ¿Listo? ¿Te sirvió la sugerencia, Henry? Sí, sí, señora. Sí, señora, lo que pasa es que lo que como usted decía ahorita es que sí, claro, uno desgasta, pues yo he desgastado mucho tiempo porque leo, voy sacando apuntes y luego nuevamente ya cuando empiezo a ejecutar lo que me pide la guía, la actividad, claro, tengo que volver a repasar o ya sea mis apuntes o ya sea el mismo texto que nos ha enviado el tutor como referente bibliográfico. Entonces sí Ujú. se gasta harto tiempo. Entonces sí, de alguna forma sirve porque pues uno tiene que de alguna forma minimizar el tiempo porque pues lo que nos decía son 4 materias más y a todas hay que darles un avance significativo. Así Eh, es. sí, Eso es lo que se me también. decía es al principio que yo tuve una nota bajita en una de las materias, fue porque pues yo no sabía. Pues decía, pues sí, ya cuando me leí la guía y pedía que pues tenía que interactuar en el foro con los compañeros, pues yo no lo hice. Pasaba, como su merced lo digo en una capacitación, yo todos los días paso por el campus, me meto en el foro, reviso correos, estoy interactuando todo el tiempo en la plataforma, pero pues no hacía registro no hacía registro y ni hacía comentarios de las discusiones que generaban los compañeros. Claro, entonces eso va a entender según el profesor que yo nunca estuve, nunca pasé, porque pues no hice ningún comentario, ninguna observación y por eso fue la calificación un poco baja, pero pues ya uno, esa fue la razón de la cual yo le pedí apoyo a su merced hoy, porque pues sí, ya tengo un poco más claro qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Qué bueno, Henry, que pues también tuviste la oportunidad y que tienes mucha apertura a aprender de eso, ¿no? Muchas veces solo se recibe la nota, se siente el fracaso y la frustración y nos quedamos con eso y dice, ay, no, yo no sirvo para esto, ¿no? Entonces, me alegra mucho que también puedas compartir esa experiencia con tus compañeros, porque sí, es un proceso de aprendizaje, uno no tiene la perfección absoluta de la noche a la mañana en ningún aspecto de la vida, sea en lo académico, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. En cualquier aspecto uno no es perfecto, todo se vive a través de un proceso y hace parte del proceso reconocer falencias para que podamos trabajar sobre ellas y mejorar. ¿Listo? ¿Cuál es mi recomendación? También muy importante y es que ante cualquier duda e inquietud, consulte. ¿Listo? No se queden solo con la amargura, con el malestar. Tengan esa iniciativa de consulta. Mire, profe, es que yo no entiendo por qué esta calificación. O mire, yo puedo demostrar aquí que sí participé o que sí me gusta. Em, bueno, si ustedes no tienen esa retroalimentación también con su docente, pues nos quedamos solo con lo que nos diga el docente y ya. No, eso es un proceso de construcción mutuo, ¿listo? Para que ustedes también puedan
puedan tenerlo en cuenta. Para Liz, no, Liz, no hay demasiados comentarios. Esos son encuentros anteriores porque este espacio se dispone para los días jueves, resolver dudas, inquietudes y hacer esa profundización en el campus. No te detengas en la participación anterior. Si quieres informar algo, por favor, déjalo ahí, que nosotros trabajamos es conforme a los días en que vamos ejecutando el espacio. ¿Otras preguntas, dudas e inquietudes al respecto? ¿No? No, no, señora. Ok. Bueno, para Liz, para Henry, para Eric, les voy a compartir a ustedes y a todos los estudiantes, aunque no sé, quiero castigarlos porque no participan. No, mentiras, muchos deben estar ocupados. Voy a enviarles el documento de las normas APA que se trabajan a nivel institucional. Hago 3 aclaraciones. Una, es un documento extenso. 2, no se queden solo con las normas en lo estético, que el tipo de letra, que la alineación, que la margen del documento. No, no es solo lo estético. Tercero, no se confundan, no se abrumen, no se estresen si no entienden la citación y la referenciación. ¿Por qué? Porque es un documento, como les digo, muy extenso y muy complejo de entender si uno quiere realmente profundizar en una citación correcta. No se abrumen con eso. Tomen simplemente los consejos o los conceptos que les di hoy en el encuentro, más la estructura de una referencia general. ¿Cómo se compone una referencia general? El autor, el año, em, el autor, el apellido del autor, no el nombre, el apellido del autor, el primer apellido, coma, separando la primera inicial del autor. Por ejemplo, mi caso, Ubaque, A. Ubaque, que es mi primer apellido, y la letra inicial de mi nombre. Punto. Abre paréntesis, el año en que yo construí ese artículo, ese libro, ese material. 2025. Cierro paréntesis. Punto. El nombre del artículo. Psicología comunitaria. Dilemas metodológicos en la aplicación en sociedad. Estoy súper inspirada hoy. Listo. Punto. Si ese libro, si ese artículo tiene alguna fuente editorial, por ejemplo, editorial sello UNAT. Punto. ¿En qué país se hizo? ¿En qué ciudad se hizo? República de Colombia, Bogotá. Punto. Y el enlace donde yo encontré ese material. Ojo, que no es lo mismo que yo copie y pegue el enlace de la web, el enlace de Wikipedia, el enlace de ChatGPT. No, no es lo mismo. Construyan ustedes o empiecen a hacer ese ejercicio. Mientras ustedes se adaptan a hacer una construcción normalita de una referencia tipo APA, las referencias de sus actividades, de sus fases normalitas, vean, vayan haciendo el ejercicio, vayan citando, vayan mirando el documento, cómo se cita un autor dentro de un párrafo, cómo se debe estructurar una cita textual o literal de un párrafo. Vayan reconociendo el documento, no es que, como les digo, no es que ustedes se apropien del documento de hoy para mañana y que ya lo apliquen de manera expertise, porque eso ni los docentes. Hay muchos aspectos de las referencias APA que abruman, que no se saben manejar, que cansan, que digo, pero es que ¿cómo hago esto si está bien, si está mal? Tranquilos, sigan este paso a paso primero y a medida que ustedes van avanzando, van sintiendo mucha más familiaridad, van a incorporar las normas APA sencillito. A veces nos vemos nosotros
muchas complejidades o muchos problemas en las normas APA y cuando vamos a profundizar realmente no son tan complejas. Es la forma en la que nosotros las vemos y las apropiamos. Entonces, les voy a compartir el documento. Es un documento extenso, les digo, puede abrumar. No se preocupen, no se angustien. Vayan haciéndolo poco a poco, leyendo, reconociendo para que ya después, si Dios nos permite, podamos hacer una profundización de cómo citar en APA en un documento normalito, aunque creo que hay muchos cursos que ya lo hacen. Si no estoy mal, el curso de competencias comunicativas tiene un taller específico de eso. Desde la biblioteca también vienen haciendo espacios de referenciación con APA. También se manejan generadores de APA como Sotero, como otro aplicativo que tiene la universidad. ¿Cómo funcionan esos generadores? Ustedes ingresan a la página, ingresan el nombre o el link y ya les genera la estructura de la referencia en APA. Pero no se preocupen, ustedes pueden apoyarse, ya sea copiando y pegando las referencias, utilizando un generador de referencias para que se vayan apropiando. La idea del material es que lo consulte. No es que yo tenga el documento ahí, tenerlo arrumado o que solo lo utilice para la estética del documento. ¿A qué me refiero con estética? La letra, el margen, la paginación, el alineado, la sangría. Eso es estética. Y más de la estética, nosotros debemos ver la forma, el contenido, el fondo de la actividad. A eso hace mucha más referencia las normas AP. ¿Listo? Invitaciones próximas a los encuentros que tenemos dispuestos. El día sábado tenemos un encuentro para los estudiantes de la ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Es una actividad que se realiza con las docentes de la escuela de forma presencial y de forma virtual. Se va a realizar a las 9 de la mañana y cómo va a funcionar la actividad. Las docentes van a contar un poco de su historia académica y personal para que ustedes tengan herramientas de cómo se van a desenvolver como futuras profesionales. Sí, Eric, muy bien, muchas gracias. El documento está acá en el grupo. También lo voy a compartir en el grupo general para que todos los compañeros lo puedan visualizar y pues también la grabación de este espacio. Entonces, estudiantes de la ECACEN, los espero, por favor, muy puntualitos, el sábado 13 virtual. Quienes puedan venir presencial, fabuloso. Quienes no, virtualmente también vamos a estar transmitiendo el espacio. Próximamente se están habilitando los demás espacios con las otras escuelas, perdón. Se está ya habilitando el espacio con la Vicerrectoría de Investigación, se está habilitando el espacio con la Escuela de Ciencias Jurídicas, también con el Instituto Virtual de Lenguas, con las escuelas de ciencias de la educación y con cada una de las escuelas a las cuales pertenecemos. Ángela, reunión el día sábado para los estudiantes de la ECACEN, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Las otras escuelas también tendrán en el espacio, próximamente se les estará enviando la invitación. ¿Dónde encuentran la invitación? Correo interno, correo institucional, perdón, correo institucional, ya tienen la invitación por ahí, les estaré enviando la invitación o el recordatorio de la invitación el día de mañana y también en el grupo, consulten el grupo, un regaño, consulten el grupo, en el grupo está toda la información. Listo, a medida que se vayan habilitando los espacios o nuevas invitaciones, también se les estará informando por ese medio, en el grupo de Teams, en el correo institucional, sábado 13, estudiantes EKC. Para el día 20 de septiembre tenemos el taller de ruta académica, ese también es para todos. Y el día 27 tenemos un taller también
de planificación de actividades y creación de hábitos de estudio para que puedan participar. Igualmente, ya se han venido trabajando distintos talleres de planificación, de organización de tiempo, de manejo del estrés que se han ejecutado desde el CEAT Gachetá. Si no han podido participar, por favor, consultar grabaciones. ¿Listo? A medida que se van habilitando los espacios, reitero, se les estará compartiendo las invitaciones. Ojo, ya nos están manejando informaciones a través del correo personal. Ya ustedes constatan que toda la información que yo estoy emitiendo se está realizando a través de el correo institucional. Por favor, muy pendientes de ello. El correo institucional va a ser nuestro aliado, aparte del grupo de Teams que ya tenemos constituido. ¿Listo? Abro el espacio 5 minuticos para aquellas personas que reiteran dudas e inquietudes, inconvenientes, por favor, para que me informen. Y procedo entonces a hacer una última explicación de cómo inscribirse a los IPAs, que eso también es muy importante. Levanten la manito quien tenga dudas e inquietudes hasta este momento para entonces cerrar con la explicación de los IPAs, por favor. ¿Nadie? Muy bien. Listo, entonces regálenme un segundo, ya vuelvo a compartir mi pantalla. Sí, ya vamos a explicar lo de los IPAs, pero preguntaba antes de entrar en materia. ¿Alguien tiene una duda relacionada con foro, con calificaciones, con docentes, con correo interno del curso antes de explicar los IPAs? No, ojo, conste. Queda constatado y grabado, monitoreado. Bueno. CIPAS. Esto ya lo habíamos explicado también en espacios anteriores, pero hacemos el refuerzo el día de hoy. ¿Qué son los CIPAS? Ustedes que tanto decían que a qué horas me conecto a la clase, que en qué horarios empiezan las clases, pues los CIPAS no son clases, son espacios sincrónicos en donde ustedes van a tener la explicación y la orientación de las temáticas que están viendo en el curso a través de la plataforma Teams. Usualmente la mayoría de los docentes siempre programan los CIPAS por Teams. ¿Qué significa CIPAS? Comunidades de interacción y participación académica y social. Eso es CIPAS, pero nadie va a escribir comunidades de interacción y participación académica social aquí porque pues no cabría y sería muy extenso el nombre también. Entonces, para eso se les denomina CIPAS. ¿Por qué comunidades? Porque no es solo el docente con un estudiante, ni con 5, ni con 100, ni con 1000. Son estudiantes a nivel zona o a nivel centro en donde se integran para aprender. ¿Sí? No es una clase como tal, porque una clase es donde el docente les dice, mire, aquí 2 más 2 es 4 y 4 más 2 es igual a 6. No, el CIPAS o las CIPAS funcionan de una forma interactiva, de intercambio, de integración. No es solo el docente importando una información, sino que podemos construirla en conjunto. Claro está que el docente es quien gestiona el conocimiento, quien les brinda a ustedes la información, pero la información no se da igual que una clase o la clase tal cual nosotros la conocemos. Esos son los IPAs. Profe, ¿es obligatorio asistir a los IPAs? Pues si usted quiere aprender, si usted quiere interactuar, si usted quiere integrarse con su grupo, con su escuela, con su profesor, con su curso, sí. Es que yo no pude asistir. Yo me inscribí, pero no pude asistir. Bueno, es que a mí nunca me explicaron en qué se trataba eso de los IPAs. Bueno, esos son los IPAs. Los IPAs son esos espacios donde ustedes aprenden, donde conocen a su docente, donde
Pueden incluso decirle, mire, profesor, en este punto de la guía yo no entiendo, o yo no entiendo esta temática del agua, no entiendo esta temática del comercio internacional, no encuentro este concepto de psicología. Ayúdeme a entender qué es. Esos son los IPAs, son espacios sincrónicos específicos donde ustedes debaten y construyen aprendizaje. Que no es obligatorio que ustedes participen, pero los IPAs les ayudan muchísimo, no solo por los puntos que dan algunos cursos por participar, sino para profundizar ejes temáticos que no entiendan. ¿Por qué? Porque ustedes ven que ingresan al foro, encuentran los contenidos y los contenidos muchas veces son complejos. No es que yo no pude con la metodología de la UNAD porque nadie me explicaba nada. Bueno, ¿y participaste en los IPAs? No. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, hay CIPAs de primera matrícula y CIPAs de complejidad. ¿Cuáles son esas diferencias? De primera matrícula, ¿cuáles son? Cursos como cátedra unadista, competencias comunicativas, fundamentos de administración y pensamiento lógico matemático. Esos son cursos básicos, son cursos que se ven en todos los programas, bueno, a excepción de fundamentos de administración, porque eso solamente lo ven, pues, los de la escuela o ya sea de un programa en específico, ¿cierto? Pero cátedra, competencias, herramientas, ética y ciudadanía, pensamiento lógico, matemático son cursos de primera matrícula. ¿Qué pasa con estos tipos de primera matrícula, por ejemplo, en pensamiento lógico matemático? Ustedes ven que las evaluaciones son complejas, que a ustedes les dicen los conjuntos, las intersecciones, y ustedes quedan perdidos. ¿Por qué? Porque van a presentar el cuestionario sin haber leído. Y aparte de haber leído, pues hay muchas personas que llevan tiempo sin estudiar, hay muchas personas que eso nos dificulta también el pensamiento lógico matemático, que no se nos facilita la comprensión de esos contenidos. Entonces, esos CIPAs de primera matrícula ayudan a entender y a apropiar la información de mejor manera. ¿Cuáles son los CIPAs de complejidad? Cursos que requieren mucha más profundización en la información. Por ejemplo, en contaduría pública, qué sé yo, ley tributaria, el código único de, ay, ¿cómo era que se llama eso? Bueno, cada curso, cada programa, cada escuela tiene cursos complejos. En administración de empresas, no sé, legislación laboral o fundamentos de finanzas o contabilidad, que también yo considero pueden ser cursos complejos. En psicología, un curso complejo, ¿cuál sería? Psicobiología, estadística descriptiva, morfofisiología. Esos son cursos complejos. Cada programa de formación tiene cursos complejos. ¿Y hay CIPAs en esos cursos? Sí. ¿Y quieren participar? Sí. ¿Es obligatorio participar? No. Solo si ustedes desean aprender. Hasta ahí el concepto de las IPAs. ¿Cómo se desarrollan las IPAs? Cada curso tiene 3 sesiones durante todo el periodo académico. Ya iniciamos muchos de los cursos con la primera sesión o con la réplica. ¿Cómo funcionan? Solo son 3 y ¿por qué me aparecen 6 espacios? Pues porque cada sesión tiene una respectiva réplica. Es decir, si yo no asistí a la sesión principal, puedo asistir a la réplica para recibir la información, para integrarme con mi comunidad de aprendizaje. Es que yo no me conecté a la sesión principal de cátedra porque se me cruzaba con competencias. Precisamente ahí se da esa flexibilidad. Las réplicas de las sesiones se da para que ustedes puedan organizar su tiempo y puedan asistir según su disponibilidad. Aquí nadie le obliga a participar, aquí nadie le diga inscríbase y participe y estén los dos espacios al mismo tiempo. No, ustedes son quienes se organizan, quienes deciden cómo participar o en qué fecha participar, mejor dicho. Ahora bien, ¿cómo se inscriben? Hay cursos en donde a ustedes les aparece el CIPAS por centro. ¿A qué me refiero por centro? Por ejemplo, en cátedra unadista aparece
la sede de Bogotá, José Acevedo Gómez, Gacheta, Girardot, Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá y Chipaque. ¿Qué pasa? Y ha pasado mucho hasta el momento. Que llegan y dicen, "Ay, yo quiero participar en Bogotá, entonces me escriben en Bogotá, pero yo estoy matriculada en Gacheta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Gacheta? Que como ustedes están aquí en Gacheta y participan en Bogotá, yo no voy a ser consciente ni voy a saber si ustedes participan allá y en cátedra, como damos puntos por participar, digo damos porque yo soy la encargada de ejecutar los IPAs presenciales, pues no tengo conocimiento de si ustedes participaron o no y por tanto puede haber dificultad en la asignación de esos puntos. Caso de cátedra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Si a ustedes les aparece así por centros, inscríbase en el CEAT donde ustedes están matriculados. Gacheta, ¿qué me queda más cerca, Fusa? Listo, perfecto. Pero inscríbete aquí en Gacheta porque es que tú estás matriculado en Gacheta. No necesariamente ustedes tienen que venir a la sesión presencial. No, asistan a la virtual. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O listo, ¿quieres participar en Fusagasugá presencial? Inscríbete en Gacheta. Yo hablo con la consejera de Fusa para que te tenga en cuenta y me diga si participaste o no participaste allá de manera presencial. ¿Listo? Así funciona la dinámica de las IPAs. Entonces, se van a matricular donde están, perdón, se van a inscribir donde están matriculados. En este caso, cátedra, por favor, Gacheta. Le dan inscribirse. Yo no lo hago porque ya quedaría automáticamente la estudiante inscrita y pues si no lo ha hecho, no se le va a hacer extraño, ¿cierto? Competencias comunicativas, lo mismo, busquen Gacheta. A ver qué otros IPAs aparece acá. Fundamentos de la administración. Igual, escríbanse en Gacheta. Si les aparece solo uno, eso quiere decir que ustedes deben participar a un CIPAS zonal o a un CIPAS nacional, porque algunos cursos, por la complejidad y por el tamaño, solo hacen CIPAS nacionales o CIPAS zonales. ¿Qué quiere decir zonales? Que lo integran. Chipaque, Girardot, Fusa, Faca, CIPA, Gacheta, Soacha, Bogotá. Esos son los zonales. Los IPAs nacionales, que se hacen en zona Orinoquía, en zona Amazonía, en zona sur, en zona centro Bogotá, en zona centro Boyacá. Todos los nacionales se hacen una sola vez a nivel nacional, valga la redundancia. Los zonales se hacen por zona. Es decir, a nosotros nos corresponde zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Pero si a ustedes les aparece así, solito, su SEAT, matricúlese o inscríbase en su SEAT para evitar inconvenientes, por favor. Lo mismo, quienes tengan componentes prácticos, laboratorios, salidas. Les aparece también aquí la fecha de inscripción, el calendario. Por favor, verifiquen el sitio, la fecha en donde asistir. ¿Por qué? Porque resulta que la inscripción se hace por cupos y cuando se agotan los cupos, ¿qué pasa? Se deshabilita esa fecha o ese lugar. Aparte dicen, "Ah, no, es que yo porque tenía cupo aquí me inscribí en FUSA, pero a mí me quedaba más cerca Bogotá". Pues una vez se inscriban, es muy difícil que ustedes le reversen esa inscripción para componentes prácticos y laboratorios. ¿Por qué? Porque eso es automatizado. Entonces, cuando es automatizado, ustedes mismos eligen, le dan inscribir. Entonces dicen, el sistema me reporta que usted se matriculó, se inscribió para el componente práctico en FUSA. ¿Y por qué me está solicitando cambiarlo? No es que me inscribí de afán. Bueno, resulta que ya no hay fechas disponibles para Bogotá. Entonces, como están matriculados en FUSA, ¿qué debemos hacer? Ir a FUSA. Lean muy bien los sitios, las fechas y el rango de horario para asistir, para inscribirse. Ojo, solo para quienes tengan cursos de componente práctico. No son todos los programas, no son todas las escuelas. Hay algunos específicamente que sí lo requieren, otros no. Por favor, sean muy cuidadosos al momento de inscribirse. Para los IPAs, inscríbanse en Gacheta.
Preferiblemente, si les aparece solo una fecha, ya sea zonal o nacional, inscríbanse ahí, tranquilos, tampoco pasa nada. Pero para las salidas de campo, laboratorios, sean muy cuidadosos en dónde se inscriben, en las fechas en las cuales ustedes se inscriben y en la franja horaria, porque hay algunos laboratorios que se hacen en la tarde o en la mañana, entre semana, los fines de semana, entonces según su disponibilidad, ustedes van a inscribirse. ¿Listo? No es que no se pueda reversar esa inscripción, sino es muy difícil. Reitero, ojo, no me malinterpreten, no es que no se pueda, es difícil. ¿Por qué? Porque eso no depende de consejería académica. Eso ya depende del líder de prácticas y el líder de prácticas es zonal. O sea, ve la práctica de todos los centros que hacemos parte de la zona. En nuestro caso serían 7 centros. Imagínense la cantidad de estudiantes en una zona para todos y cada uno de los cursos que requieren el componente práctico. Entonces, para evitar esos inconvenientes, por favor, si tienen salidas, si tienen laboratorios, muy cuidadosos, revisen fechas, revisen cupos, revisen disponibilidad y sí, los componentes prácticos, laboratorios son obligatorios. ¿Por qué? Porque equivalen a un gran porcentaje de la calificación final del curso. Entonces, sí, para que ustedes aprueben ese curso y para que puedan llevar a la práctica esos conocimientos que están adquiriendo en el curso, por favor, asistan muy juiciosos a sus componentes. Ojo, reitero, solo en caso de quienes lo tengan. Quienes no, tranquilos, están en la gloria, no se preocupen. Igual, puede que más adelante lo tengan o puede que su curso o su programa de formación no tengan por el momento cursos de componente práctico. ¿Listo? Eso lo van a evaluar cada uno de ustedes en su plan de estudios. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta acá? ¿No? Sí, señora. ¿Quién me habla? Henry, ¿cómo estás? Henry, sí, señora. Em, por favor, es que resulta que ayer precisamente estuve en el primer CIPAS de, creo que no sé si era economía, y no pude acceder, no pude acceder fácil por conexión, entonces me tocó por un otro link diferente. Resulta que no sé si es verdad, cuando uno accede por otro link diferente muchas veces no toman en cuenta la asistencia y eso pues no le suman los puntos a uno. Por favor, nos puedes explicar bien cómo me conecto poder ganar los puntos y que pues sea válida la asistencia, porque el sistema la capacitación de ayer, por ejemplo, ellos no mandaban listas, sino automáticamente el sistema pues capta las personas que asistieron desde el link que envió directamente el CIPAS. No sé Ujú. si estoy equivocado, profe. Sí, señor, es correcto. Bueno, para ver dónde se conecta, porque si dicen ya me inscribí, pero yo no veo el link. Miren, aquí les proponen las fechas. Entonces, aquí especifica sábado 13 de septiembre es un encuentro virtual. Y aquí, Henry, yo no sé dónde te inscribiste porque... Ah, no, mentira, sí, es la réplica. La sesión principal, sí, ya vi que te inscribiste en Gacheta. Discúlpame, yo dije, ya te inscribiste en otro sitio, no, estás en Gacheta. En el caso de Catedra, la primera sesión fue el sábado 6 presencial. Hay algunos estudiantes que me consultaron y en efecto se inscribieron en otros sitios. Es que yo participé el 6, pero fue virtual. No, en Gacheta fue presencial. La réplica de esa primera sesión es el día sábado 13 de septiembre de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Cómo hago para conectarme? Copio este enlace aquí en esta, ay, esperen, corro aquí esto, aquí en mi navegador, copio el enlace y me dice abrir Microsoft Teams y me conecto. ¿Por qué? Porque aquí me están dando los enlaces de ese. ¿Por qué aparecen dificultades?
deben haber 2 puntos. Uno, una inconsistencia en la inscripción del docente del CIPAS. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se le fue el link mal o le faltó algún carácter o el link que tomó no era válido y por eso no se pudo acceder fácil. Dos, puede que sea inconsistencia del sistema. Entonces, por ejemplo, en competencias comunicativas, yo sé que mañana tengo que acceder de 3 a 5 y debo copiar y pegar este enlace aquí para acceder. ¿Cómo registro mi asistencia? Aquí el mismo sistema me va a decir, por favor, confirme su asistencia aquí. Ustedes le van a dar clic en confirmar asistencia. Ahí de manera automática ustedes ya van a recibir los puntos. Ahora bien, ¿cómo puedes solventar esa primera inconsistencia? Si tú tienes una evidencia de la falla que tuviste en la conexión al momento de acceder a la reunión y un pantallazo de que accediste a otra reunión de otro SEAT o quizás de otra zona, le dices al docente. Y el docente le va a decir, bueno, esto para mí no es válido, sin embargo, asista o vincúlese a la réplica virtual para que yo le pueda dar los puntos. Igual, minutos antes de iniciar el espacio les va a aparecer aquí confirmar asistencia o link de participación. Ustedes confirmen su asistencia siempre antes de todos los encuentros para que les registre de manera automática su puntuación en el dado caso de que el curso permita puntos. En el dado caso que no, pues al confirmar asistencia le están diciendo si este CIPAS sí sirve, le están diciendo al director de curso o al curso, al docente de curso, mire, sigan haciendo estos CIPAS porque los estudiantes sí participan y reciben la información. Por eso también la importancia de que ustedes puedan participar, porque si no confirman su asistencia, no participan, pues esos espacios se van. Y ahí sí, miren ustedes cómo se arreglan con los contenidos del curso, que no es la idea, por eso la finalidad de los IPAs. Algunos links están largos, algunos links están cortos. Asegúrense de copiar y pegar de manera completa el enlace. ¿Por qué? Porque si a mí me falta un carácter, no me va a abrir. Ojo, esto siempre y cuando el enlace no esté fracturado o que presente inconsistencias en el sistema. ¿Listo? Así ustedes se van a vincular. Ojo, solo se va a confirmar asistencia el día y unos minutos antes de la hora de el encuentro. No confirmen asistencia si ustedes no van a participar. No lo hagan por los puntos, háganlo por el conocimiento que van a recibir. Sean honestos, por favor, con su propio proceso. Si no participan, no confirmen asistencia. Ya, igual, quizás puede que dentro del mismo sistema el docente diga, mire, yo para comprobar que en efecto ustedes participan, les envío este registro de asistencia. No, no sean así, solo confirmen la asistencia cuando vayan a participar. Tengan en cuenta las fechas, por favor. Miren, aquí les estoy dando las explicaciones literales de las fechas. Sábado 13 de septiembre. ¿Qué otro espacio de CIPAS está para sábado 13 de septiembre? Miren, hasta el momento aquí no hay ninguno. Listo, puedo participar en esta primera sesión. Para el viernes, perdón, sábado 11 de octubre, yo me programo si es un encuentro virtual o si es un encuentro presencial. Ojo aquí con cátedra que dice encuentro virtual. No, cuando les dicen información adicional, es SEAD Gacheta. Si usted les dice auditorio SEAD Gacheta es presencial, no es virtual. ¿Listo? Ahí quedó mal el registro por parte del docente. Entonces, no se preocupen, asegúrense que si es encuentro virtual, tengan el enlace, lo copian y lo pegan, confirmen asistencia antes de el encuentro, ese mismo día. No antes, no un día después, no un día antes, no. Siempre va a estar disponible la opción de confirmar asistencia en sistema minutos antes, por favor. Veía la duda en el chat de Eric que qué significaban esos puntos. Recuerden que nosotros eso lo explicamos en la
franja inicial de navegación y de inmersión en campus. Cuando ustedes van obteniendo calificaciones a medida que van presentando las actividades en cada uno de los cursos, a ese proceso se le llama centralización. El docente les califica y tiene unos tiempos específicos de migrar esa calificación al sistema. A eso se llama centralización. Que a mí solo me aparece la barrita amarilla hasta ahora, como es mi caso. Mire, a mí me aparece solo la barrita amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Que no me han calificado y en el dado caso de que ya me calificaron, no han migrado las calificaciones al sistema. Entonces, ¿qué son los puntos verdes? Los puntos verdes son los puntos que yo obtuve en mi calificación de la primera fase hasta el momento. Por ejemplo, en mi caso, 25 puntos en verde. ¿Cuáles son los puntos en rojo? Los puntos que yo no alcancé a obtener. Miren, aquí de la primera actividad si valía 25 puntos, 5 puntos obtuve, me bajaron 20 puntos. ¿Cuáles son los otros 475 que quedan en amarillo? Pues los que no se han calificado. Y a medida que centralicen las calificaciones, van a empezar a aparecer las actualizaciones aquí en el sistema. Ojo, esto no es inmediato, ustedes apenas reciben la calificación. Profe, es que me calificaron esta mañana y a mí me aparecía en amarillo, todavía la barra aquí en el campus virtual. No es inmediato. Los docentes tienen unos tiempos específicos para centralizar. Paciencia, por favor. Ahora bien, no se guíen solo por esta barra de progreso. ¿Por qué? Porque cuando hay algunas inconsistencias y cuando ustedes no les migran las calificaciones, se asustan. Verifiquen mejor las calificaciones que tienen dentro del aula y a medida que van centralizando los docentes, eso no lo hace el estudiante, lo hacen los docentes, les van apareciendo esas notas aquí. ¿Listo? Puntos verdes, los que obtuve. Los buenos, los correctos. Puntos rojos, los que me faltaron por obtener. Puntos amarillos, los que quedan pendientes en las demás actividades para calificar. ¿Listo? ¿Despejado la inquietud, Eric? Eric, ¿me confirmas por favor si fue despejada tu inquietud? ¿No? Ok. Listo. ¿Preguntas, dudas e inquietudes hasta este momento? Profesora Almaris, esos puntos rojos que Son pues los que no obtuvieron. ya no alcancé, ya no hay forma porque ya no hay forma de recuperarlos, de ya, chao, ¿cierto? Claro. Ok. Pues yo como docente, ¿qué haría? Yo ya califiqué. Si alguien tiene la obtención de comunicarse con su docente y decirle, profe, ¿qué puedo hacer para mejorar la calificación? Lo pueden hacer. Pero recuerden dos cosas. Uno, que no estamos en el colegio, que uno podía pedir la recuperación. Dos, si yo tengo un soporte justificable por el cual o me fue mal en la actividad o no alcancé a presentar esa actividad, sí puedo entonces comunicarme con mi docente y decirle, mire, tengo estas circunstancias, ¿será que puedo mejorar mi rendimiento? ¿O qué puedo hacer como para solventar esas inconveniencias? ¿Cierto? Pero solo si ustedes hacen ese contacto. Alda Maris, la profesora de CACEN, la profesora de CAPMA, no va a hacer ese contacto. ¿Por qué? Porque uno empieza a asumir la responsabilidad de su proceso formativo, ¿cierto? Entonces, cuando uno asume esas responsabilidades, debe asumir tanto lo bueno como las cosas por aprender. No le digamos mal, las cosas por aprender, por mejorar. Si ustedes tienen la intención o la iniciativa de acercarse con su docente y decirle, profe,
mire, me pasó esto, ¿será que existe alguna oportunidad de mejorar mi rendimiento? Yo estoy interesado en aprender mejor, en mejorar mi rendimiento. Quisiera saber, no es que le digan al docente, súbame la actividad y yo le presento otro trabajo. No, hay formas de comunicarlo como trabajamos en el taller del día de ayer. Si es su intención y si el docente en su libertad académica y disciplinar les decide dar la oportunidad, aprovéchenlo. Si no, pues asumimos consecuencias y cuál es lo que no, qué acción nos corresponde a nosotros, mejorar el desempeño en las próximas actividades, para que pues podamos no depender de esa voluntad del docente en dado caso de que me diga que no, sino que yo con mi propio rendimiento pues puedo mejorar, puedo aprender, puedo hacer esas correcciones y obtener mucho más y mejor desempeño en mis calificaciones. Recuerden, ustedes no aprenden solo por calificaciones, pero es importante también pues para que ustedes logren su continuidad académica y para que en caso de que sean beneficiarios de política de gratuidad, aprovechen al máximo ese beneficio. No es que se les vaya a cortar, no es que se les vaya a quitar, pero el Ministerio de Educación es muy riguroso. Eso no lo ve la universidad, eso lo ve directamente el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación pide un informe de sus rendimientos académicos. Dice, a Henry le fue bien, a Henry le fue mal. A Liz le fue bien, a Liz le fue mal. ¿Le seguimos o no le seguimos dando el beneficio? Y recuerden que, pues, debido a tantas urgencias nacionales y demás, los ministerios están en un recorte presupuestal. Entonces, si tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos, aprovechémosla al máximo con nuestro rendimiento, con nuestro desempeño. Vean que es una grandiosa oportunidad. ¿A quién no le gustaría seguir continuando de estudiar, de formarse profesionalmente por 9.000 pesos? De verdad, aprovechenlo al máximo, por favor, para ustedes mismos, para sus futuros profesionales, para sus familias, para todos los sueños que ustedes tengan. Aprovechen al máximo esa oportunidad que a muchos nos hubiera gustado tener en su momento. ¿Listo? Por favor, a mejorar esos rendimientos, a aprender, a sacarle mucho, mucho conocimiento, no a la plataforma, a los contenidos, a sus docentes. ¿Y para qué? Pues para que sigan aprendiendo, continuando de su beneficio y pues que en un futuro, Dios mediante no tan lejano, pueda decir, son profesionales y yo estuve ahí para acompañarlos. ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta este momento? ¿No? Clarísimo como el agua cristalina. Perfecto. Dos recomendaciones para finalizar antes de. Uno, por favor, si no han visto sus fases 2, ya están habilitadas. Por favor, vean los tiempos de entrega, organicen muy bien su tiempo y verifiquen los tiempos de presentación. No se confíen en que todos los cursos tienen la misma fecha de presentación porque no es así. Aquí ya empieza a cambiar un poco la dinámica. Empieza a aumentar la complejidad. Así que por favor, verifiquen tiempos de entrega. Dos, y no por eso menos importante, planifiquen muy bien su tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se saturan, porque si dejamos todo para última hora, no va a ser tan beneficioso para nosotros. Por favor. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta, organicen sus tiempos. Yo sé que cada quien tiene un ritmo de vida diferente, cada quien tiene múltiples responsabilidades. Todos tenemos 24 horas, cada quien tiene la disponibilidad de manejarlo y organizarse según sus voluntades y según sus
posibilidades. Así que por favor, esa es mi recomendación. Yo voy a estar muy atenta a cualquier duda, pregunta, inquietud. Ya hice la evaluación de la primera fase, de los que presentaron, de los que no presentaron. Voy a hacer contacto, incluso ya los monitores han hecho contacto con algunos estudiantes que no han podido participar. Para hacer el refuerzo, los invito a las actividades que tienen las escuelas, participen a las actividades que se hacen desde consejería y no olviden, por favor, registrar su asistencia que ya se encuentra en el chat en el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, su disposición, su tiempo y les deseo un feliz resto de tarde. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Registren su asistencia, por favor. Voy a dejar unos minuticos sala abierta y ya finalizamos el encuentro. Muchas gracias.